con la transmisión. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo número 2. Esta tarde, hermanos, llegaremos, si el Señor nos los permite, llegaremos a la finalización del recorrido que hemos hecho por el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Si Dios nos da vida, la siguiente semana iniciaremos a analizar el capítulo número 3. Hemos estado viendo, hermanos, tratando de hacer un breve resumen el día de hoy, esta tarde. ¿Qué es lo que el Señor nos está ofreciendo? No solamente en este capítulo 2, porque les decía yo que el contexto empieza en el capítulo 1, verso 18. Y este mismo contexto, este mismo tema va a terminar hasta el capítulo número 3. Entonces el Señor nos ha ido permitiendo darnos cuenta cuál es su postura, por llamarlo de alguna manera, con los que han decidido tomar un estilo de vida en el libertinaje. Pero también el Señor nos ha mostrado cuál es la postura que Él ha asumido para los moralistas, pero también Él ha asumido una postura para los religiosos. Así que al final de cuentas, hermanos, todos los seres humanos estamos bajo el juicio de Dios. Y lo que nos ofrece esta porción es saber que lo que el hombre conoce de Dios, Dios mismo se ha encargado de revelárselo al hombre. Se lo reveló de tal manera que no quedara lugar a dudas, porque Dios ha usado la creación, la conciencia, a Jesucristo y a la misma Biblia para darse a conocer al hombre. El problema es que el hombre no ha sido un buen receptor de la palabra del Señor, ni de la revelación más bien que Dios ha dado de sí mismo al hombre. Y el hombre, dice el versículo 22 del capítulo 1 de Romanos, que profesando ser sabio, se hizo necio. Y el hombre, como en su momento expliqué, empezó a meditar cómo es que todo lo que el hombre puede ver, cómo es que existe, cómo se creó. Tuvo que haber habido alguien superior para que todo esto exista. Y el hombre, hermanos, lejos de darle la honra y la gloria al Creador, se lo empezó a dar a las criaturas, a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles y a los mismos hombres. Tan es así que al día de hoy, hermanos, tenemos deidades humanas. Y ni pronunciarlos, porque he hablado hasta el cansancio de esto. Y alguien pudiera pensar que qué va a ser del hombre que vive en lo recóndito de alguna selva o de la Antártida. ¿Quién le va a hablar de Dios a ese hombre? Bueno, no va a haber una Biblia de la cual se entere de Jesucristo, probablemente, por lo inaccesible de su ubicación, pero va a contar con 2 fuentes de revelación en vez de 4, cuenta con 2. Una está en sí mismo y se llama conciencia, y la otra lo rodea y se llama creación. Y Dios hizo algo maravilloso en la vida del hombre. Porque cuando Dios creó al hombre, dice que puso la ley escrita en sus corazones. Porque tenemos nosotros una revelación llamada las Escrituras o llamada la Biblia. Pero Dios puso una revelación de su ley en nuestros corazones.
Qué increíble esto. Ahora, veíamos la semana anterior que hay seguridades falsas o hay falsas seguridades. El judío decía, bueno, yo soy judío. Dice en el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y conoces su voluntad y enseñas y confías, etc. Esa era la falsa seguridad del judío. Pero de alguna manera, hermanos, lo que veremos hoy es una continuación del tema de la semana pasada. Aunque a propósito yo lo he separado porque el mensaje de esta mañana se llama ritualismo. Pero también el ritualismo puede llegar a constituirse en una falsa seguridad. Y de eso vamos a hablar esta mañana, empezando de los versículos 25 al 29, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ocurre algo, hermanos. A lo largo de las Escrituras podemos nosotros encontrarnos con pactos que Dios hizo con el hombre en un momento determinado, con un propósito específico. Y para tener un dato más exacto, en la Escritura encontramos alrededor de unos 8 pactos. Dentro de ese universo de pactos hay pactos que son condicionales y otros pactos son incondicionales. Pero así como hay pactos condicionales y pactos incondicionales, también hay pactos con señal. Y hay pactos que son sin señal. Esto puede sonar muy complejo, pero es lo más sencillo del mundo. ¿Qué es un pacto condicional? O bueno, mejor el otro. ¿Qué es un pacto incondicional? Un pacto incondicional es aquel que su cumplimiento solo depende de Dios. Eso es un pacto incondicional. No importa que el hombre falle la parte que le compete cumplir, se va a llevar a cabo el cumplimiento del pacto porque es incondicional. Y es incondicional porque solo depende de Dios. Ahora, ¿cuáles son los pactos con señal? Bueno, ahí tenemos una señal que hasta el día de hoy es polémica para muchos, para nosotros no. El día de reposo, bajo la ley, porque es producto de un pacto que Dios hizo. Dios puso como señal de aquel pacto el Shabbat o el Sabbat o el día de reposo, el sábado, que es el último día de la semana. Y por eso en nuestros días dicen, es que ustedes que se reúnen el domingo están blasfemando porque no es el día. Bueno, para empezar, yo no soy judío. Dios no hizo un pacto en el cual yo tenga parte o suerte. Me reúno domingo porque estamos en una nueva dispensación, porque es el inicio de una nueva era y al mismo tiempo es el inicio de una nueva semana.
y es el día en el cual nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Resucitó. Y lo que hacemos cada domingo es hacer un memorial de la victoria que el Señor Jesucristo tuvo sobre la muerte. Pero de ninguna manera, en ningún momento, nosotros debemos de guardar el sábado, porque es una señal de un pacto. Ahora, aquí los versículos que leí, 25, 26 y 27, habla de un tema predominante para la vida de todo buen judío, y es la circuncisión. ¿Pero qué creen? Así como el día de reposo, el sábado, es la señal de un pacto, la circuncisión también. La circuncisión es la señal de otro pacto que Dios hizo con su pueblo. Por eso, a partir de ese momento, todos los judíos se circuncidaron y todos sus descendientes se circuncidaban al octavo día. No lo hacían por cuestión higiénica, como hoy se practica. Lo hacían porque era la señal de un pacto. Y lo que hace Pablo aquí, hermanos, es de una manera, ¿cómo llamarle? De una manera apabullante, demoledora, que echa por tierra un ritualismo que les daba falsa seguridad a los judíos, porque presumían que ellos habían sido circuncidados conforme a la ley. Pablo, presentando sus credenciales en Filipenses, él dice que era fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, porque era parte de las credenciales de todo verdadero judío o de cualquiera que se viera adherido como prosélito al judaísmo. Ahora, ¿qué enseña ese acto de la circuncisión? Porque finalmente ya dije que es la señal del pacto. ¿Pero qué enseña? Hermanos, lo que enseña es una manera simbólica en la cual el Señor le enseñó a su pueblo cómo deberían ellos separarse, quitar de su vida, de su ser, la carnalidad, la pecaminosidad, el pecado. Eso significa nada más. Y claro que cuando un niño jovencito preguntara por qué le había sido practicada esa cirugía, los padres tendrían que explicarle por qué él había tenido que ser circuncidado. Recordemos, hermanos, y no nos confundamos con esto, porque alguien puede decir: oiga, pero usted está diciendo que la Biblia dice que al octavo día ese niño varón debía ser circuncidado. Pero si ese niño es inocente, ¿cuál pecado? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Nacemos con una tendencia pecaminosa. El bebé más hermoso que ustedes tengan en sus brazos, así recién salido del vientre de su madre, tiene un problema acá delante del Señor. Explicaba en la escuela dominical que es el varón el portador de la semilla.
Y resulta que una vez que Adán y Eva desobedecieron, perdieron la imagen de Dios. Y cuando Adán engendró a sus hijos, desde Abel, Caín y todos los demás, no fueron engendrados conforme a la imagen de Dios, sino fueron engendrados conforme a su imagen. Todos los seres humanos nacemos con ese problema. Pero aquí viene la diferencia. Hay un momento en la vida de un niño que pierde la inocencia y que empieza a ejercer el pecado de manera voluntaria en su vida. Son dos cosas distintas. He oído personas decir, bueno, ¿y a qué edad los niños pierden su inocencia? No sé, depende. Porque depende del niño. Depende cómo fue educado, cómo fue formado, fue cuidado, fue instruido en las cosas de Dios o no. Porque a veces no podemos o no queremos admitir por qué los niños hacen tal o cual cosa. Dios no se equivocó. ¿Y sus padres? ¿Qué hicieron? Porque a todos nos son entregados bebés que son hojas en blanco. Tú vas a escribir en esas hojas lo que tú quieras. Así que todo depende. Hay niños de cierta edad, cierta estatura, y decimos, este niño es un niño. Una ingenuidad increíble, sorprendente. Ojalá así fuesen todos. Pero en los tiempos que estamos viviendo, qué difícil es que un niño siga teniendo ese estado de inocencia. Y esa es la diferencia. Nacemos con una tendencia al pecado, nacemos con una naturaleza caída, pero llega el punto, es la otra parte, cuando ejercemos el pecado de manera voluntaria en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros empezamos a ser responsables delante de Dios. Mientras tanto, si un bebé fallece, si un niño fallece en ese estado de inocencia, ¿qué pasará con él? ¿A dónde se va su alma? Yo sé que son temas delicados cuando se habla de los hijos, cuando se habla de los niños. Pero vean cómo la misma Escritura nos va haciendo sentir cada vez más responsable de todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Recuerden una cosa, hermano, la circuncisión fue dada solo para Israel. Porque fue la señal de un pacto. Punto. Y como la circuncisión es dada como una señal para Israel, todas las demás naciones, llamadas en la Biblia gentiles, por eso a su vez también son llamados incircuncisos. ¿Me explico? Porque un romano, un griego, un egipcio era un incircunciso. ¿Por qué? Porque no pertenece a esa ley, no pertenece a ese pacto, más bien. No. Es improcedente e innecesaria para ellos la circuncisión. Pero resulta, hermanos,
que Pablo está diciendo aquí en el versículo 25, se está dirigiendo a los judíos, le está diciendo, tú eres judío, tú eres circunciso exteriormente. O sea, te fue practicada una cirugía en tu miembro viril. Sí, claro, es como buen judío, al octavo día. Y dice Pablo, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Fue uno el hígado, no sé a dónde, pero fue un golpe tremendo, hermanos. Porque ellos estaban teniendo una falsa seguridad que por el ritualismo de haber pasado por la circuncisión, ellos eran. Es como si nosotros confiamos. Porque todo lo que hemos hecho esta mañana, ¿saben cómo se llama, hermanos? Ritualismo. Y no se espanten. Lo que hicimos esta mañana y hacemos cada reunión, sea miércoles, sea domingo, sea cuando sea, se llama ritualismo, es una liturgia. Y alguien puede decir, no, las liturgias solamente son en la iglesia católica. No, Señor. Tenemos problemas conceptuales si pensamos así. Podemos haber venido aquí y llegar a cantar por cantar. Ahí estamos, cantando. Y a lo mejor tenemos la más bella y entonada voz. Pero el canto, ¿de dónde debe salir? Del corazón. A lo mejor diste hoy una gran ofrenda. Gracias. Pero ojalá haya salido del corazón. Y entiendas el contexto en el cual lo digo. Muchas personas, domingo tras domingo, van a sus iglesias, se dan por satisfechas, se sienten que han cumplido delante del Señor, pero es solamente ritualismo. Hay un discernimiento de lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo. Es distinto. Escribí cosas aquí fuertes, hermanos, pero vemos cómo las personas están llenas sus vidas con ritualismos. Vamos por las calles y vemos a las personas, por ejemplo, persignarse. ¿Qué es eso? Ritualismo. Pasan por un templo, pasan por una imagen y llevan a cabo. Pero es ritualismo. Dice el verso 26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Porque vean lo que dice Jeremías, por cierto, casi lo olvido. Pero vean ustedes, hermanos, lo que dice el libro del profeta Jeremías, capítulo número 9. Jeremías capítulo número 9. Isaías, Jeremías capítulo número 9. Versículo número 25 y versículo número 26. Jeremías capítulo 9, versículo número 25 y versículo número 26 dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo ¿qué? A todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón,
los que moran en el desierto, porque todas las naciones son, ¿qué cosa, hermanos? Incircuncisas. ¿Y cómo termina el verso? Y toda la casa de Israel es, ¿qué cosa? Y aclara el Señor, porque conoce como seres humanos que queremos pasar de listos. Porque Él está hablando de una circuncisión interna. Una circuncisión que no se hace de manera física, con un bisturí, un cuchillo, no. Él quiere que todos estemos circuncidados, pero del corazón. Dice el proverbista que del corazón, ¿qué emana, hermanos? ¿Del corazón qué emana? Del corazón emana la vida. Emana la vida. Lo que realmente somos no es lo que parecemos ser, sino lo que somos internamente. ¿No dice la Biblia que de la abundancia ¿de qué? De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Vamos a hablar lo que somos. Vamos a actuar como somos. Externamente, hermanos, podemos parecer como lo que sea. Ahora vean ustedes cómo estos versículos está diciendo el apóstol Pablo. Su circuncisión que es externa no sirve absolutamente de nada. Y a eso me refería yo, que es demoledor la manera en la cual el apóstol Pablo echa por tierra el ritualismo que ellos practicaban. Y podríamos nosotros hacer cualquier clase de ritualismo, pero que no nos haría mejores delante de Dios mientras nuestro corazón no esté bien delante de Él. Y esa es la gran conclusión. Ahora, dice Romanos, regresando a Romanos, dice en Romanos capítulo 9, versículo número 6. En Romanos capítulo número 9, versículo número 6. Porque Pablo sigue de manera firme deshaciendo sus ritualismos, sus falsas seguridades del pueblo judío, y dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel, ¿qué cosa? Son hebreos. Si regresamos a Romanos 2, al versículo número 28, la escritura nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que no es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay un viejo dicho, hermanos, que versa y dice que el hábito no hace. El hábito no hace. Quizás esta mañana hubiera sido posible tener a nuestra disponibilidad, ¿verdad?, suficientes hábitos para que todos nosotros nos vistiéramos con esos hábitos. ¿Y eso nos iba a hacer monjes? Ese es el punto principal de estos versículos. ¿Es duro? Sí. ¿Es directo? Sí. ¿Es demoledor? Sí. Pero me regreso, hermanos. Me regreso a lo que hace domingos les compartí. Y yo les decía: ¿cuándo una persona va a ir al médico?
¿Cuándo? Si aún sintiéndonos mal nos ponemos de rejecos para ir al médico. Sí, recuerdo esa predicación como si la hubiera dado ayer. Yo les decía, me sobran los dedos de las manos de las personas que conozco que se van a hacer chequeos frecuentemente sin estar enfermos. Y aquí tenemos a un médico que me puede respaldar con esto. ¿Quién va al médico, hermano? Que se va muriendo, ¿va? Si no va al médico, hay unos que ni así vamos al médico. Porque no es asunto de viejitos, No. Aún las personas así, medias maduritas, no queremos ir al médico. Dice Colosenses, hermanos, capítulo 2, porque habla de una circuncisión del corazón. Si comparamos la circuncisión física, era una circuncisión, como expliqué al principio, producto de una señal, de un pacto que Dios hizo. Pero resulta que esa señal solamente podría ser aplicable, obviamente, a un varón. Pero bajo la circuncisión interna es para varones y mujeres. Porque físicamente sería imposible a la mujer hacerle una circuncisión. No hay cómo. Pero dice Colosenses capítulo 2, en el versículo número 8, para que veamos un poquito el contexto, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vean el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11, en Él también fuisteis, ¿qué? Ojo, ¿en quién? En Cristo. En Cristo también fuimos circuncidados. ¿Cómo? Con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Lo que el judío practicaba exteriormente, que era retirar ese pedazo de piel, de carne, del prepucio de todo varón, era simplemente un símbolo. Era una enseñanza gráfica de lo que realmente Dios quiere que ocurra en nosotros, que es que seamos circuncidados, pero una circuncisión del corazón, y una circuncisión que solamente puede hacerse por la fe en Jesucristo. Yo he venido insistiendo, hermano, en los últimos domingos, que no debemos nosotros emular la fe de la gran mayoría de las personas. Y no debemos emularla porque nosotros somos privilegiados, porque Dios nos ha permitido conocer al único y verdadero Dios. Yo puedo entender que una persona adore una imagen porque no conoce lo que yo conozco. Pero es inaceptable cuando existe alguna forma de idolatría en la vida de un creyente. Y dije, exista alguna forma, porque formas de caer en idolatría hay muchas.
nosotros basarnos en una falsa seguridad, porque nosotros tenemos altos estándares morales. No estamos haciendo nada de malo. ¿Por qué? Porque por gracia fuimos salvos, por medio de la fe, no de nosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Así que no esperemos que nos vengan a aplaudir, a que nos hagan una mención honorífica, nos ponen una placa aquí por nuestra buena conducta. No se espera menos de ti porque eres un hijo de Dios, porque ya conociste la verdad. Es así de sencillo. Ahora, ¿cuál será, hermanos, la marca verdadera que tiene que ver en la vida de todo creyente? Es una pregunta, hermanos, como para dejarla para que 8 días. ¿Cuál debe ser la marca de todo verdadero creyente? ¿Cuál? El fruto del Espíritu. El sello del Espíritu. Bueno, por ahí va. El testimonio. Bueno, sí, también es parte de él. O sea, lo que dijo el hermano, no es que yo dije las obras, pero en el sentido que le dio testimonio, no en las obras como de la ley. Okay. Bueno, lo voy a ayudar. El temor a Dios. El temor a Dios. Y les voy a decir por qué. Porque quien realmente llega a conocer a Dios, de veras, no de dichos, de hechos, tiene un temor permanente en su corazón. Esa persona sabe qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Y esa persona sabe que si agrada a Dios, Dios le va a añadir bendición sobre bendición. Pero también esa persona sabe que si no le agrada, vendrán consecuencias. ¿Dios perdona? Sí, todas las veces que usted quiera lo va a perdonar. Pero las consecuencias van a llegar. Tarde o temprano van a llegar. Hay cosas, hay pecados que a pesar de que Dios nos perdona, una de las cosas con las que siempre vamos a lidiar es que la gente que nos rodea nunca va a olvidar. Ahí van a estar. Y creo yo, hermanos, que es parte de las consecuencias que tenemos nosotros que pagar. Así que, hermanos, un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a ser ese momento, hermanos? Platíquenme. Compártanme cómo van a hacer ese momento que diga, a ver qué nombre digo, alza su manita, a ver qué nombre digo. Emilia González. González, para que no se me olvide. Ven para acá, hijita, va a decir el Señor. ¿Cómo va a estar Emilia González? Dime, Señor. Así va a estar Emilia González. ¿Cómo? Porque ese es lo que va a marcar la diferencia en
sé si voy a... Mis piernitas van a tener fuerza para llegar a Él. No sé. Lo único que quiero transmitir con este ejemplo, hermanos, es que tengamos un poco más clara la idea. Porque entonces tendría yo que cuestionar qué concepto tenemos de Dios. Dios es alcahuete, apapachador. Dios no es así. Vuelvo a recordar que Dios es amor. Tan es así que aquí estamos. Hoy somos sus hijos. Porque nos amó, porque nos ama. Pero también es justicia. Que seamos creyentes no significa que no vamos a ser sometidos a un juicio. Y digo esto así, tan clarito como me es posible para que no nos confundamos. Por si alguien cree que por ser hijo de Dios, ya le digo. Bueno, también aclaro lo siguiente. Si usted es un verdadero hijo de Dios, va a ir al cielo. La diferencia es si va usted a llegar con 10, o con 9, o con 8, o con 7, o de panzazo. Ahora hagamos una última reflexión, hermanos. Pensamos en lo que Dios, porque así dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese es el juicio para los creyentes. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos sometidos a juicio según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero podemos decir, ay, ¿de qué manera el Señor me va a reprender? No pensemos en eso, hermanos. Pensemos en lo que dejamos de tener o de ganar por no ser mejores hijos suyos, por la falta de la presencia del temor en nuestros corazones. Si todo aquel que cree y dice ser verdadero hijo de Dios fuéramos buenos hijos de Dios, nadie diría, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que se dice hijo de Dios? ¿Y eso que es pastor? Mira. Bueno, lo pueden decir, pero sin un sustento. Porque la gente puede decir 1000 cosas, pero ¿es real lo que están diciendo? Pero ese es el asunto. Hay una alegoría por ahí que narra lo que el cristiano pierde por su desobediencia al Señor, por su infidelidad. Dicen que un creyente un buen día llegó al cielo, está el Señor, lo recibe y ve que hay una cajita ahí. Y el creyente, desde que su alma llega allá con el Señor, tiene curiosidad por ver qué tiene esa caja. Y ahí está insistiéndole al Señor que tiene esa caja. Y el Señor no se lo quiere revelar hasta que por fin el Señor le dice, ábrela. Y aquel hombre abre la caja y ve y se encuentra que son todas las bendiciones que no llegaron a su vida por infidelidad. ¿De cuántas cosas me estaré perdiendo
por ser infiel? ¿De qué bendiciones y de qué tantas cosas me estaré perdiendo? Porque le doy oportunidad a la carne de que ejerza algún tipo de poder sobre mi vida. Qué distinto es. Así que, hermanos, ojalá que sigamos en pie de lucha, porque aquí solamente venimos a cargar combustible para todo lo que es semana con semana. Cuando yo oro cada domingo aquí diciendo, Señor, no sé lo que esta semana nos depara, casi todos los domingos oro así al final. Lo estoy incluyendo todo. ¿Por qué experiencias pasaremos? ¿Cuáles serán nuestras luchas? ¿Cuáles serán nuestras debilidades? ¿Cuáles serán nuestras tentaciones? ¿Cuáles serán las dificultades o problemáticas? ¿Cuáles serán? ¿Estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros en la mañana, en su oración inicial, aquella oración que si usted ora como yo, esa primera oración que aún ni siquiera uno se levanta, uno no pone un pie en el piso y uno ya está orando en la mente y diciéndole, Señor, ¿cuántos oramos diciéndole, Señor, no me permitas pecar, ayúdame a no pecar el día de hoy? Significa que cuando pongamos un pie bajo la cama y nos pongamos de pie, hermano, nosotros ya venimos así. Porque a veces los primeros desafíos se presentan en casa antes de salir a nuestras actividades. Que si la señora se demoró en el baño y tú no pudiste entrar a bañarte, que si el hijo no se ha puesto los calcetines y se hace una cosa ahí grande. Primer round, ya lo perdiste. Luego, si tienes tu carrito y vas manejando y está el tráfico, como saliste tarde, con 5 minutos que sales tarde, todo cambia en el tránsito y vas así y te le cierras y empiezas a pelear con los demás. Segundo round, bien pelado. No se puede. ¿Sí me explico? Nada más quiero que seamos gente que está dispuesta a guerrear. Cualquiera que sean los desafíos, cualquiera que sean las tentaciones, cualquiera que sean las pruebas, hay que guerrear. Pero no nuestras fuerzas. No diciendo, yo soy un hijo de Dios. No, yo, no. Hay que entrenarnos, hay que prepararnos. Cada día hay que estar listos. Cada día. Es la única manera en la cual podremos vivir una vida en victoria. Pongámonos en pie, despidámonos en oración. Démosle gracias al Señor en esta tarde por la bendición que nos ha dado el día de hoy de poder estar aquí en su casa. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos en esta mañana, nuestro buen Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos has otorgado de poder estar juntos, Padre. Gracias porque hemos podido sentir que tú estás aquí, has estado aquí con nosotros, dándonos toda bendición, Señor, y nos sentimos justamente inmerecedores de toda tu gracia, Padre. Así que nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te bendice, y gracias, Señor, porque es mi convicción que estudiando la Biblia y analizándola de la manera como la estamos haciendo,
nos podemos dar cuenta, Señor, de los detalles, de las profundas y grandes enseñanzas que nos has dejado como una herencia, Padre. Sigue obrando en la vida de tu pueblo. Y todo esto, Señor, yo estoy convencido que es con un propósito de parte tuya, para que seamos mejores hijos tuyos, mejores en lo individual, pero también mejores como familia, pero también mejores como iglesia, mejores trabajadores, mejores vecinos, mejores empleados o mejores patrones, mejores ciudadanos, mejores en todo, Señor. Así que tu palabra ha sido expuesta y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra completa en cada corazón y que vayamos adelante, puestos nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga penetrar tu enseñanza de que lo que ofrece este mundo es pasajero, es algo que llega y pronto se va, Señor. Pero todo lo que hagamos para ti no es un ritualismo, no es un legalismo, es parte de nuestra fidelidad por la relación que tú nos has permitido establecer contigo. Ayúdanos a fortalecer esa parte vital en nuestra vida que es nuestra fe. Que tu Santo Espíritu no nos deje en paz el día que no tengamos contacto con tu palabra, cuando no tengamos un tiempo de intimidad contigo a través de la oración, cuando permitamos, Señor, que el desánimo nos aleje de tu casa o las ocupaciones, que tu Santo Espíritu obre en nosotros. Que no permitamos, Señor, que el enemigo siga ganando ventaja de nosotros. Y por supuesto, como lo han dicho mis hermanos, que el testimonio que brindemos sea un testimonio, Señor, eficaz, un testimonio hermoso, un testimonio que sea atrayente para otros, Padre. ¿Cómo otras personas han de conocer de ti si nunca estamos dispuestos a dar un buen testimonio? Así que, Padre, aquí está tu iglesia, aquí estamos todos nosotros que somos tu iglesia, para que tú sigas obrando en cada corazón, en cada mente, y que cambies, Señor, nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida? Sigue haciendo esa obra de transformación en nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre. Despídenos con tu bendición, llévanos con bien a nuestros hogares y auxílianos en cada momento de esta semana, cualquiera que sea, Señor, las situaciones que vivamos, pero que finalmente todo sea para la honra y gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos siga bendiciendo, hermanos, seamos con